Continuamos con nuestro programa. En este momento estamos acompañados con el doctor Pino Rocha, abogado, y bueno, vamos a conversar sobre temas políticos con él, aprovechando esta visita. Y le agradezco que esté en nuestro primer programa, reconducido, ¿no es cierto?, esta vez. Así que, buen día, Pino, ¿cómo estás? Buenos días, Marilena. Un gusto enorme de que me haya participado y que esté en su flamante reentré televisivo. Muchas Sí, gracias. bueno, gracias a vos, sí. Pino, creo que ha salido el decreto de llamado a elecciones para este periodo próximo. Efectivamente, ya el Poder Ejecutivo de la provincia convocó oficialmente las elecciones provinciales en coincidencia y en consonancia con la convocatoria nacional. Es Ajá, decir, vamos a tener elecciones simultáneas bien. en el orden nacional. Rige un esquema de doble elección, que es las primarias para elegir los candidatos de cada fracción política, y después las elecciones generales, donde ya se terminan eligiendo los representantes del pueblo. ¿Y las Eh, primarias, en qué fecha se realizan? eh, la- es a mediados de agosto, infiero, creo que el 13 de agosto, el domingo 13 de agosto es la primaria, Ajá, y el domingo 22 de octubre ya la elección general. aproximado, ¿no es cierto? Creo que tengo la certeza de que esa es la Ujú, fecha. Eh, en consonancia, decía, a nivel nacional, lo cual nos va a generar una suerte de desafío e inconveniencia, ujú. porque van a regir dos sistemas de votación. Ajá. En el orden provincial es un sistema de voto electrónico bueno, se lo conoce, y en el orden nacional va a ser el voto tradicional de la boleta papel. Eh, Pino, lo único que va a tener de bueno creo que es un poco de ahorro, ¿no? Porque antes se hacía desdoblado, que son dos elecciones distintas con los gastos que corresponden. sí, con la mirada con el tema de los gastos, yo creo que hay que separar las dos variables más importantes. Uno es el gasto electoral, digamos, oficial, y otro es el gasto de cada sector político que hace con respecto a la competencia electoral. Eh, los gastos de la boleta papel siempre han sido, o sea, se ha venido tabulando. Nación paga un monto por el tema del papel, es decir, hay una tabulación de gastos y de nominales en ese Es decir, que la sentido. nación ayuda. Sí, por supuesto, digamos, está prevista por ley esa ayuda económica. Y en el orden provincial, digamos, hay una inversión, y eso salió publicado, un presupuesto de 200 millones de pesos para usar el sistema de voto electrónico. Hubo una sola empresa que licitó, que presentó su propuesta, la empresa que lo viene haciendo al voto electrónico en la provincia, con un monto alrededor de 177 millones. Pero ese gasto es para estas elecciones, para utilizar el voto electrónico en estas elecciones. Así es, y el sistema de voto electrónico en la provincia es un sistema que se alquila, o sea, no Ajá, es un sistema propio del Estado, sino que es un sistema electoral que se alquila, que se concesiona, y bueno, eso también es uno de las mayores críticas que tiene este sistema tecnológico moderno, ¿no? pero veo que las críticas son de fondo acá. No es solamente a la utilización o no, sino de fondo en cuanto a si se respeta vamos a decir, el auténtico del voto que emite el ciudadano, ¿no es cierto? Por el sistema que no se lo termina de entender. En la doctrina electoral, digamos, la máxima que existe en el derecho electoral y relativo a los comicios, se denomina la voluntad real del elector. Exacto. La voluntad real del elector es lo que expresa en la urna, digamos, ¿sí? Su expresión, su voluntad real expresada en la urna. Y ahí comienzan las interpretaciones, es decir, el voto electrónico, hay votos electrónicos sin soporte papel, con lo cual no queda como en el aire la expresión de la voluntad real del elector. Claro. Eh, O el, hay mo- sospechas. sí, el modelo salteño, digo salteño porque se lo instrumentó en esta provincia por primera vez en la Argentina. eh, es un modelo que se le hizo con respaldo papel, digamos, pero Sí. también ese respaldo del cartón papel tiene una serie de deficiencias que
hay que corregirla, si es un chip que es identificatorio, se puede identificar, digamos, la identidad, no la identidad, sino el sentido de cómo votó cada elector, digamos, tecnológicamente hay una enorme exposición con respecto al secreto del voto, que es una máxima propia del sistema electoral argentino. Eso estamos refiriéndonos al voto electrónico. Así es, así es, así es. Pero bueno, digo, el desafío, más allá de esa cuestión de debate político que puede ser de los distintos sectores políticos con respecto a los sistemas utilizados, la realidad es que el elector, el ciudadano, se va a encontrar con dos modelos distintos en el momento de votar en esas dos elecciones que se vienen. Ayer escuchaba que firmaron un convenio, tanto la Justicia Federal Electoral como el Tribunal Electoral de la provincia, donde establecieron una serie de pautas de cómo se va a instrumentar el modelo de votación para el día de los comicios. Yo, en lo personal, digamos, lamento que no haya habido una previa audiencia de los apoderados para poder escuchar las miradas de quienes también, digamos, construyen e interactúan en todo el derecho electoral, a los efectos de que se pueda lograr la mejor posición y predisposición del Estado posible para que el ciudadano pueda ejercer su voto. He leído que el cuarto oscuro va a estar instrumentado los dos sistemas en el mismo cuarto oscuro, las autoridades van a estar adentro del cuarto oscuro, que se va a establecer un biombo. Digo, me parece que todas esas cosas operativas hubiera sido bueno que se explicitaran, se escucharan las voces de otros sectores que conocen, porque es como todo, el derecho electoral también tiene, de la barandilla para adentro, tiene un conocimiento y una metodología, y de la barandilla para afuera también tiene otra metodología. Sí. Pero bueno, esperemos que en los próximos días, cuando se llegue el plazo de que se tenga que determinar la Junta Electoral Nacional Distrito Salta, que está compuesta por dos miembros de la Justicia Federal, donde uno es el juez con competencia electoral y el presidente del Tribunal Electoral de la provincia, ya podamos instrumentar y avanzar en un mecanismo transparente, en un mecanismo abierto, accesible y que facilite, y no confunda y no infunda miedos al elector a la hora de votar, ¿no? Ahora, Pino, yo viendo solamente esta reforma que se hizo, voto electrónico, voto papel, la verdad que me parece escaso para estos tiempos que vivimos, que esa sea toda el cambio que se hizo en la cuestión electoral. Porque nosotros seguimos, por ejemplo, los candidatos que se presentan son por lo general funcionarios del Estado provincial. ¿Cómo financian sus campañas? No sé, no entiendo bien cómo se financia, porque realmente las cuestiones que se ofrecen como resultados o como verdades al público a veces también son escasas. Y después, los partidos políticos prácticamente no veo que existan. Yo no sé de un llamado de partidos políticos que digan, hoy tenemos una reunión en tal lugar, llamamos a los afiliados, no se escucha eso. Después, por ejemplo, cuando las propuestas no conforman al público y el público quiere votar en blanco porque se siente que esto no le conviene, los candidatos no le convienen, tampoco no se tiene en cuenta. Yo sé que hay países donde cuando el electorado vota en blanco en un porcentaje, se tienen que hacer nuevas listas y ofrecer lo que realmente conforme. Eso no pasa aquí. Y una serie de cuestiones que realmente yo esperaba que en algún momento se lo traten, y veo que ahora estamos en una discusión que el voto electrónico, la verdad, en muchos países ha entrado en una discusión profunda y que por fin se lo ha sacado del sistema electoral. Porque el tema es, como decíamos, si respeta la voluntad del elector, y en eso estamos. Entonces también se habló del fraude que existe. Nosotros nos aflige muchísimo porque somos provincia fronteriza de personas que hacen entrar extranjeros a cuales les han dado el documento de identidad argentino y los hacen ingresar solamente a los efectos de votar y bueno, y de dar vuelta a las elecciones. Entonces, eso no sabemos cuándo. Es decir, en el ámbito nacional no podemos esperar una cosa inmediata porque el presidente hace poco que está. Y en el provincial, que se podía modificar las leyes, tampoco se ha hecho nada.
Le escuchaba atentamente y digo, es un desafío enorme. Me parece que hay una asignatura pendiente tanto en nación como en provincia de tener la voluntad real de avanzar en una definitiva e integral reforma política profunda del sistema, ¿no? Y que eso involucra partidos políticos, sistemas electorales, mecanismos de representación. Me parece que hay que tener el fuste y la voluntad para avanzar en esos esquemas. El presidente actual quiso avanzar, pero era una reforma más, digamos, no era tan integral, era una reforma más dedicada a lo procedimental, no a la cuestión de fondo. Claro. Escuchamos la semana pasada que se decidieron reunir acá con el gobernador que avanzó con un diálogo político también, y por lo que se pudo saber... ¿Qué significó el diálogo Claro, político? lo que hasta donde yo leí parecía una cuestión más o menos integral, pero hubo una primera determinación de que no eran para acuerdos electorales, de que tampoco era para avanzar en una reforma constitucional en forma inmediata, sino para buscar una fortalecimiento de la institucionalidad de la provincia. Es decir, buscando fortalecer las instituciones de la provincia a los efectos de darle mayor calidad institucional. Pero a los fines del próximo, a las elecciones, o era un plan de gobierno No, fortalecer la institución. No entiendo, por eso la verdad que me queda, no sé si me entendí. me parece una buena intención, Sí. pero la verdad que habrá que ver si esto cómo se plasma, porque estamos inmersos en un proceso electoral, ¿no? Claro, Esta es la ya. realidad. Con llamado a elecciones. Así es. Usted hablaba recién del financiamiento de los políticos y bueno, eso también, si bien, digamos, hay que aclararle a la ciudadanía de que, digamos, tanto en el orden nacional como en el orden provincial hay, digamos, previsto legalmente, digamos, la entrega de recursos para las cuestiones electorales, también existe, digamos, el financiamiento en negro de los políticos. También. Y es un tema que no se ha resuelto, no se ha Claro. resuelto. Hoy, por ejemplo, en la política real electoral se habla de que un candidato a diputado nacional por Salta, para tener expectativas de lograr un cargo de los 3 que se compulsan en esta elección, necesita alrededor de 5 millones de pesos para invertir en la campaña electoral. Claro. No son 2,50, ¿no? Y los recursos que vienen del orden del Estado, tanto nacional como provincial, no llegan a esas cifras, ni por cerca. ¿Sí? Sí. Y nosotros entendemos, Pino, que los gastos electorales nos afectan, porque si estamos hablando de una provincia que está sumida en la pobreza, que le falta tanto, que no sabemos cuándo la van a sacar de la pobreza, la verdad, gastos electorales, por eso yo me alegraba de que las elecciones estén unificadas, por lo menos, un principio de sentido común y de respeto al electorado. Pero yo le voy a decir que en Salta eso, digamos, no se cumple porque, digamos, la dotación de recursos para la elección nacional ya está prevista en el presupuesto nacional, pero la provincia incorpora 200 millones de pesos más por el sistema de voto electrónico, por el alquiler del sistema de voto electrónico. Es decir, uno dirá... Un gasto más. Sí, uno dirá si eso es bueno para la provincia e invertir esos 200 millones de pesos en un sistema de voto electrónico, teniendo tantas otras carencias, pero bueno, son decisiones políticas. Pino, tampoco sabemos cuánto cuesta el voto papel, porque yo la verdad que me quedo con algo que he escuchado varias veces, el tema de la boleta única, que están todos los cargos de diputados nacionales, senadores, etcétera, etcétera. La persona hace una cruz, es decir, que se necesita muchísimo menos papel. Pero absolutamente, no sé sí. con quién, estas cosas no sabemos con quién conversarlas. Sin duda que, digamos, triste. son los 3 mecanismos, digamos, conocidos y más usados con respecto a la representación electoral. La boleta papel, la boleta que conocemos, la boleta de papel grande, sábana o chica, de acuerdo a las categorías que se elija. La boleta única de papel. Es algo más simple, ¿no? Por supuesto, y aparte, digamos, mucho más económico, porque y la cuestión de voto electrónico, que ya son las nuevas tecnologías, que ya es otro mundo electoral, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. La cuestión es que estamos ante anuncios que nos hacen creer que vamos a tener un mundo diferente, pero en realidad no se avanza.
Una vez escuché el comentario de un astrólogo